¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? En La Matanza, mucho para hablar también con vos. Sí. ¿No? Sí. Hernán Reyes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches. También la ciudad, ciudad intensa con muchos datos. Y el señor Taquión tenemos aquí, ahí lo vemos con el grafa Sergio Doval. Sergio, bienvenido también. Muchas gracias a ustedes. Bueno, arranquemos por La Matanza y arranquemos por esta maestra que veíamos el otro día. ¿Cuánto hay de adoctrinamiento, crees, Toti, hoy en las escuelas? No, primero digo, esto ha sido brutal, pero la bajada de línea permanente de los docentes sobre los alumnos, fundamentalmente en la secundaria, hay denuncias permanentes que esto pasa. Y el tema es que se está faltando a lo que tiene que ser un docente, que es enseñar a pensar, ¿no? Eso que uno siempre dice. Yo estoy acostumbrado a las asambleas y cuando hay reuniones sé la importancia que tiene mi palabra si la estoy dirigiendo, y entonces trata de, si sos democrático, de que el debate circule como tiene que circular, y después por supuesto cada uno dice sus conclusiones, pero no imponerla de esa manera. Sino bajar línea. Sergio, ¿se viene una temporada de miedo por ahí a votar, de cuestiones sanitarias o de hartazgo por la grieta? Digamos, ¿cuál es el riesgo que trae esta elección que otras no tuvieron? Me quedaba pensando en lo que decía Toti, ¿no? Digo, en este tema de la distancia que existe hoy entre las cuestiones que para nosotros antes eran básicas y hoy la gente encuentra en algunos elementos, en particular en la democracia, que es lo que hablábamos, cada vez más desconfianza por parte de determinados actores de la sociedad, que son los que están por fuera de la grieta, ¿no? Y tenemos una desconfianza que está llevando casi a un hartazgo de, bueno, lo ponemos en palabras claras, es hagan lo que quieran, yo voy a seguir haciendo mi vida, y esa avenida está creciendo cada vez más y se expresa en lo que pasó en Salta hace 2 semanas, 40 puntos de ausentismo. Estábamos viendo los números de Corriente tratando de dilucidar en cuánto terminaba haciendo eso. Hay un riesgo muy grande. Lo que termina pasando ahí es que eso puede llegar a distorsionar totalmente la elección. Básicamente porque los que definen la elección son aquellos que están en el medio, ¿no? Que una vez se van para un lado, otra vez se van para otro. Si esos no están, van a potenciar los polos. Ahora, ¿cuáles son los polos que van a hacer convencer más a la sociedad? Hasta en el frente de todos tienen dudas respecto a su base electoral, si está convencida, porque el 50% de la gente que votó a Alberto no está convencida de lo que va a hacer. No está convencida. Y Julia, ¿cuál es el riesgo de menos gente votando? Mira, desde que empezó la pandemia hubo más de 130 países que tuvieron elecciones y que tuvieron elecciones normalmente, es decir, que hay resguardos para tomar para que la elección sea segura, pero sí es cierto que estamos viendo que la participación en general tiende a ser un poco más baja. Veremos cuánto es, ¿no?, que hablábamos antes en Argentina, pero lo cierto es que hay una situación de reducción de esa participación. En algunos casos por temor. Creo que en la ciudad de Buenos Aires hay muchos resguardos que se van a tomar y se van a tomar en todo el país para que el voto sea seguro. También es cierto, y creo que hay acá un elefante en la habitación que tenemos que poner sobre la mesa, llevamos 1 año y medio de pandemia con nuestras vidas tan trastocadas y bueno, y ahora estamos yendo a una campaña electoral. Lo que vos decías antes, es una sociedad que es entendible que esté cansada, pero que también es el momento en el cual tenemos que poder decir cómo creemos que se gestionó la pandemia. Creo que después de todo este tiempo de haber vivido la pandemia, es el momento de mostrar en las urnas esa expresión y me parece que por eso es tan importante ir a votar en 2 semanas y van a estar todos los resguardos necesarios para que sea una votación segura. La idea de protagonismo, Pablo, ¿te sumo para Hernán? Gracias. Sí, en realidad, que si quieren para todos, porque me quedé bastante movilizado con lo que acababan de decir, y también para Hernán, se supone que el votante de Juntos por el Cambio es mayor, de alguna manera, e incluso tiene mayor poder adquisitivo, más allá de que esto resulte relativamente antipático, y que el votante del Frente de Todos es un poco más joven y menos favorecido económicamente. Este escenario que estaban trazando, podría favorecer al Frente de Todos y perjudicar a Juntos por el Cambio? Pondría un poco en duda respecto al voto joven hoy en la ciudad de Buenos Aires. Yo ya no lo suscribiría solamente al kirchnerismo. Juntos por el Cambio hoy representa a gran parte del voto joven, a gran parte del universitario, del secundario. Respecto a los adultos mayores, es cierto, es un voto que siempre nos ha acompañado y al cual nosotros estamos cuidando mucho con dispositivos. La justicia electoral está ya ampliando su cantidad de escuelas, con lo cual va a haber menos cantidad de gente y vamos a ver cómo priorizamos el voto del adulto mayor y también cómo contenemos nosotros desde la organización, con nuestros fiscales, con la ciudad en todos sus dispositivos para que voten de manera segura. Quería aportar algo a la mesa, me parecía que todos transitábamos por esta idea. Yo creo que estamos atravesando un momento de
de mucha inseguridad, de incerteza generalizada, ¿no? O sea, todo el mundo está frente a una situación, no sabe cuánto va a estar el dólar, no sabe cómo hacer los precios, no saben si viene la Delta, a quién creerle cuando se sucede esa situación, porque lo que hemos perdido son la posibilidad de encontrar certeza. Y frente a esta situación uno puede alimentar esas inseguridades o decir, miren, hay un lugar donde hay algunas certezas que nos permitan recorrer un camino para reconstruir esa confianza en todos nosotros. Y yo creo que hay, en mi caso particular, en la ciudad, nosotros hemos podido demostrar que algunas cosas hemos hecho bien. No el gobierno, la ciudad como comunidad. Hemos hecho bien los testeos, hemos hecho bien el vacunatorio, hemos hecho bien la apertura de las escuelas, el cuidado del trabajo. En el sentido de dar alguna expectativa de esperanzas al futuro que tenemos que construir. Como tratar goles es el claim de campaña de Frente de Todos. Justamente te habla del día después. Vos lo que decís es sacarlo al mundo del relato y llevarlo al mundo de los hechos. Claro, porque uno, ¿dónde construye las seguridades? En lo que le sucedió, no construye la seguridad sobre lo que va a suceder. Lo que te pasó. Y Toti, cuando recorres La Matanza hoy, digamos, vos viviste elecciones donde tenías que remar un 10%, un 20%, elecciones donde estuviste más cerca de empatar. Digo, ¿cómo es hoy esa sensación térmica que por ahí difiere de lo que es la ciudad? Mira, yo hace mucho tiempo, desde el 70 y pico que vivo en La Matanza y conozco bastante lo que es los movimientos absolutamente subjetivos, sin números, ¿no? Pero fíjate vos, la crisis del 2001 hizo que los sectores que habían quedado por fuera del sistema, los desocupados, los sectores más pobres, tuvieran una sola certeza, que era lo que le podía dar el Estado. Y cambió absolutamente también la cultura, porque el trabajo te daba posibilidad de ascenso social. Lo que le daba el Estado con los planes sociales era la certeza de que podían sobrevivir. Ese mundo de la sobrevivencia hoy también está quebrado, porque no alcanza. No alcanza. Es decir, porque hay un error también de los funcionarios. Creían que con el plan social la gente vivía. No vivía con eso más la changa. Y hoy no hay eso con toda la política sanitaria y con la cuestión de las restricciones. El que hacía una changa y cortaba pasto tenía que venir a Ramos Mejía o a Vicente López o a la ciudad de Buenos Aires para hacer eso en el barrio. No te pide fiado, la gente no, y más con la crisis. La señora que venía 3 veces por semana a limpiar casa, eso hacía que vos sobrevivieras, no que tuviera idea de hacer. Eso está quebrado, y la desaparición de el partido, los punteros de la unidad básica, los secretarios generales de la unidad básica que estaban al lado de la gente, ahora han desaparecido. Ahora no están, y la gente se da cuenta de eso. Absolutamente. Toti, nos vamos a ir un minuto a Corrientes, ese amplio triunfo del radicalismo. Tenemos así al precandidato Facundo Manes. Facundo, buenas noches. José del Río te saluda, ¿cómo estás? Hola José, un placer hablar con vos. Bueno, te robamos un minuto ahí de esa imagen que estás viviendo. ¿Cómo se vive el triunfo del 75%? ¿Qué datos tenés hasta ahora? Sí, es un triunfo masivo de una gran coalición que lidera Gustavo Valdés y debería ser un ejemplo para la Argentina, para enfrentar al kirchnerismo y sacar a la Argentina del camino a la decadencia. La verdad que lo que se está viviendo en Corrientes, lo que se vivió en Jujuy hace un tiempo, marca el camino, una gran coalición amplia, que haya reciprocidad entre las fuerzas. Ese es el camino que tenemos que aprender a nivel nacional para enfrentar al kirchnerismo este año y en el 23. Hubo felicitaciones por parte del expresidente Macri, hubo felicitaciones por parte de los radicales, de Patricia Bullrich también para jugar con esto de halcones y palomas. ¿Es un triunfo de Juntos? ¿Es un triunfo del radicalismo? Es un triunfo del posible futuro de la Argentina. Yo creo que lo que pasó hoy en Corrientes, lo que pasó hace un tiempo en Jujuy, una gran coalición, una coalición diversa, plural, en que todas las fuerzas políticas tengan un sentido de reciprocidad, es lo que va a poder hacer algo que necesitamos en la Argentina, un gran acuerdo político con una idea de prosperidad, con un acuerdo de Estado, con políticas de Estado. Me parece que es un modelo importante el que se ha generado en Jujuy, acá en Corrientes, para trasladar a la Argentina en el 23, donde no haya una fuerza dentro de la coalición que sea dominante, sino haya una igualdad de condiciones que nos permita salir de esta decadencia o de administrar la pobreza como administramos en la Argentina. Facundo, lo sumo a Pablo Fernández Blanco con una pregunta. Facundo, es muy interesante que Valdés tiene un triunfo
histórico con el sello del radicalismo, y esto también puede jugar a favor tuyo, que también vas con el mismo sello, ¿no? El del radicalismo. ¿Te sentís apoyado, te sentís envalentonado, empujado por este triunfo? ¿Te da un poco más de entusiasmo? Mirá, yo soy parte de algo colectivo, de un proyecto colectivo, y por supuesto estoy muy contento con ver la coalición que se generó en Corrientes para enfrentar al kirchnerismo, tan exitosa, lo mismo que pasó en Jujuy. La verdad que yo estoy contento por lo que veo cuando recorro el conurbano, el interior de la Argentina, que más allá de la gran campaña millonaria para desprestigiarme y para invisibilizarme incluso en los medios, por eso agradezco esta comunicación, la gente está haciendo una rebelión de abajo para arriba para darle, digamos, una alerta importante al sistema que no quiere que nada cambie. En la Argentina hay un sistema, hay unas prácticas de siempre, la fórmula de siempre que nos ha llevado a la decadencia, y hay un gran sistema que no quiere que nada cambie. Y lo que está pasando en Buenos Aires, de abajo para arriba, es una espiral virtuoso, positivo, que no tiene ni fecha de vencimiento ni tiene techo, y me excede. Y lo mismo que está pasando acá en Corrientes, nos excede. Es un proyecto colectivo, porque acá no se sale con proyectos personalistas o individualistas. Eso ya lo sufrimos bastante los argentinos. Así que en ese sentido, sintiéndome parte de un proyecto colectivo, esto es muy estimulante. Facundo, la última tiene que ver con este contexto que veíamos hoy, un contexto de mayor virulencia. Se veía lo que pasó con Ginés, por un lado, con el exministro de Salud, y por otro lado con Máximo Kirchner diciendo que eso era culpa de los medios. ¿Cuál es tu análisis? Mi análisis es que la sociedad está con mucha bronca, está abandonada, se siente sin rumbo, y la verdad que el problema son los mismos de siempre, con las mismas prácticas de siempre y las mismas fórmulas de siempre. Yo no sé por qué nos va a ir mejor en la Argentina, en la peor crisis quizá de la historia argentina, con los mismos de siempre, con las mismas prácticas de siempre y la fórmula de siempre. Así que la sociedad en unos días tiene la oportunidad de usar su voz, de rebelarse contra este sistema decadente que ha llevado a la Argentina a niveles inmorales de pobreza, de falta de rumbo. Ya la sociedad no da más, está con bronca, está frustrada, no cree en la política, y yo le digo que la mejor manera de rebelarse es ir a votar en contra de los mismos de siempre, de las prácticas de siempre y de las fórmulas de siempre que nos han llevado a esta tragedia que estamos viviendo, con el 50% de pobreza, con los niveles educativos que tenemos y con la falta de rumbo, sobre todo, que tiene la Argentina, en un mundo basado en el conocimiento, en la competencia. Argentina cada vez está más atrasado. Facundo, muchas gracias por esta conversación y bueno, felicitaciones a usted por ese triunfo. Un abrazo grande. Abrazo para todos. ¿Por qué se va a votar? Digamos, hay un informe de Pablo Fernández Blanco que yo siempre tengo acá en la memoria, que es cuando los oficialismos les iba mal la economía, salvo en una elección de Carlos Menem, siempre ganó la oposición. Pero ahora hay una pandemia en el medio. ¿Qué crees que puede pasar? En principio quería retrotraerme a lo que dijo Hernán, que entiendo que también está defendiendo lo que piensa, y me parece que está bueno cuando él dijo nosotros hicimos. Yo creo que el gran problema que tenemos es que la gente tiene que ir a votar porque tiene que defender un sistema. Entonces, el sistema democrático es el que en última instancia está en juego ahí. La gente hoy, ¿por qué va a votar? La pregunta es ¿por qué no va a votar? Porque el por qué va a votar es, justamente, creo que no hay un armazón de proyecto colectivo. Hay que recordar que es obligatorio. Igual, totalmente. ¿no? Digo, porque pero hay, es una parte que hay gente que se olvida, pero el voto es obligatorio, hay que ir a votar. Lo que pasa es que cuando tenés una justicia que hace poco dictaminó, voy a María Julia, 20 años tardó un proceso, es difícil creer que la justicia vaya a hacer algo. 9 de cada 10 argentinos no creen en la justicia. Entonces, si 9 de cada 10 no creen en el sistema que nos regula, es como vos me decís vení una hora, yo llego 2 horas más tarde, da más o menos lo mismo todo. Entonces yo creo que ¿por qué van a votar? Claramente es por preferencias, por mantener determinados elementos. Creo que lo que se ha cambiado es, antes había un proyecto de ascenso social, hoy en Argentina particularmente hay un proyecto de sostenimiento, o sea, nadie quiere caerse como mínimo. Entonces hemos perdido ese proyecto, y sí coincido con Hernán totalmente, el concepto de previsibilidad, que recordemos, y acá es cruzado a todos los partidos políticos. Marzo del año pasado, cuando el presidente Fernández, cuando Horacio Rodríguez Larreta, Kicillof, cuando Mario Negri le decía jefe comandante de las fuerzas de Alberto, la gente miraba positivamente mucho el futuro. Entonces, cuando hay discusiones de ese estilo, se acaban todas posibilidades, y ahí solo en términos de que Julia lo mencionaba antes, también coincide con su análisis, pero el problema es
cómo le hablas a alguien que no quiere escucharte. Julia, ¿cómo le hablas a alguien que no quiere escucharte? Déjame primero, quería subirme a esto que decías de la participación. La Argentina tiene una participación bastante alta en términos comparados, es decir, tuvimos en el promedio 80% de participación. Para lo que es la participación hoy en el mundo es muy alta, así Y que un creo que poquito eso es menos algo, las PASO siempre. un poquito menos las Y después, PASO, pero pensemos que en Chile hace unas semanas fueron a votar el 30% en algunos lugares. Digo, la verdad que tenemos una participación muy alta, por lo cual es cierto que muy probablemente haya alguna baja en la participación, pero en un contexto bastante... Y ahora yendo a tu pregunta más difícil de cómo hablarle, yo creo que hay dos cosas en juego. Una es esto que te decía antes, de cuál es el modelo de gestión de la pandemia. Es el momento de evaluar y de poner nota a la gestión de este año y medio. Y después también es una elección crucial porque es la dirigencia que va a tener que definir nuestra vida en una nueva etapa que es la pospandemia, porque también es cierto que estamos empezando a transitar muchísimos cambios que ya los estamos viviendo y que van a seguir y que va a tener que tomar un rumbo la Argentina en un contexto también tan difícil, por lo cual es central esta elección, más allá de la elección legislativa, que claramente siempre tienen una importancia muy, muy central, lo que implica en un contexto tan excepcional como la pandemia elegir a esta dirigencia. Me parece que es un tema directo, digamos. Es un tema central y creo que después de todo lo que hemos vivido también tenemos que poner en valor el momento de reencuentro que significa ir a votar, ese contexto de ir a encontrarnos, ¿no? Ese encuentro cívico. Va a ser más seguro que ir a la esquina del supermercado. Digo, va a haber muchísimos resguardos, desde prioridad para mayores de 70 años durante todo el día en la Ciudad de Buenos Aires para votar, testeos masivos los días previos, voluntarios pero abiertos para todas las personas que estén abocadas al proceso electoral, los fiscales también. Creo que estamos, después de todo este tiempo y con el nivel de vacunación que hay en la Ciudad de Buenos Aires, ahí es importante, ¿no? Un importante resguardo de una votación segura para dentro de 2 domingos. Desde 1983 que tenemos la bendición de poder votar, es un derecho y hay que usarlo. Toti, quiero compartir contigo declaraciones de Sabina Frederick, Sabina, la ministra de Seguridad, que habló, vos que recorres la Matanza Profunda, que estás ahí por el conurbano bonaerense, hizo una comparación cuanto menos, no sé cómo decirlo, odiosa de alguna manera o tal. Esto es lo que decía Frederick respecto de Suiza o Argentina. Veámoslo, dale. Para mí no pasa por no ponernos de acuerdo. Me parece que mientras que creemos que no estamos de acuerdo, estamos